Somos un estudio de doblaje, y lo que están a punto de escuchar no es fácil de contar. Pero hay historias que no pueden quedarse en silencio. Hay un momento que no puedo sacar de mi cabeza. No el momento en que llegué al hospital, no cuando vi los moretones, sino antes, mucho antes. Estaba parada en un callejón en medio de ningún lugar, con arena entre los dientes y el sonido de rotores golpeándome los oídos, y tenía la mano de un niño entre las mías mientras cruzábamos hacia el convoy. Y sentí que todo estaba bajo control, que el mundo tenía sentido, que yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Qué equivocada estaba. El teléfono vibró contra mi chaleco antibalas y casi no contesté. Nunca contestas en medio de una extracción. Es una regla que aprendes la primera vez que algo sale mal, y yo ya había aprendido esa lección de una manera que no voy a contar hoy. Pero algo me hizo mirar la pantalla. No sé qué fue. Una corazonada. Esa cosa rara que tienen las madres y que nadie puede explicar bien. Contesté. La voz al otro lado era de una mujer. Joven, me pareció, pero con algo quebrado en la garganta como si llevara horas aguantando sin llorar. Me dijo que era enfermera del Hospital Infantil San Jorge, en Guadalajara, que mi hija estaba en cuidados intensivos, que su estado era crítico. Escuché las palabras, las escuché de verdad, pero mi cerebro las ordenó mal, como cuando lees una oración al revés y tardas 3 segundos en entender. Crítica, hija, hospital. Me supo a sangre en la lengua aunque no me había mordido. Le pregunté qué había pasado. Hubo una pausa. Escuché papeles. Un monitor que pitaba demasiado rápido. Y luego ella dijo algo que me cambió para siempre. La señora que la trajo dijo que fue una caída. Otra pausa. Pero las lesiones no cuadran. Me quedé quieta en medio de ese callejón. Mi equipo seguía moviéndose, cargando al niño y a su abuela en el camión. Pero yo estaba completamente inmóvil, como si alguien me hubiera pegado los pies al suelo con cemento. La enfermera siguió hablando. Me dijo que había llamado al detective de turno, que el detective no había movido un dedo. Y cuando le pregunté por qué, me dijo algo que todavía escucho en sueños. Me dijo que el hermano de esa señora era el jefe de la policía municipal. Ahí fue cuando el callejón se hizo pequeño. El mundo se hizo pequeño. La enfermera bajó la voz, tanto que tuve que presionar el teléfono contra mi oído hasta que me dolió. Me dijo, con una calma que debió haberle costado todo, que si yo quería que la verdad saliera a la luz, dependía de mí, que ella había hecho lo que podía, que el sistema no iba a moverse solo. Hay gente que dice que tuvo un momento de claridad en los peores instantes de su vida. Yo no lo llamaría claridad, lo llamaría algo más oscuro, algo que se enciende en un lugar donde normalmente no hay fuego. Le dije que no diera de alta a mi hija, que documentara todo, que fotografiara cada centímetro de su cuerpo, cada marca, cada moretón, que pusiera en cadena de custodia cada prenda de ropa con la que llegó. Se lo dije despacio, con voz firme, aunque por dentro sentía que me estaba desmoronando en pedazos muy pequeños. Le dije que estaba a 6.000 kilómetros de distancia, pero que iba para allá. La línea se cortó. No fue ella. Fui yo. Ya estaba caminando. Le entregué el teléfono a mi segundo al mando. Le di las instrucciones del traslado en 30 segundos o menos. Que llevaran al niño y a su abuela hasta Gaziantep. Que no detuvieran el convoy. Él me miró con esa cara que pone la gente cuando saben que estás rompiendo una regla pero no van a poder detenerte. Me dijo que estaba violando el protocolo. Le dije que el protocolo no iba a criar a mi hija. Nuestro piloto me debía un favor de una misión en la que prefiero no pensar. No preguntó nada. Solo levantó la vista del mapa, me miró una vez y empezó los preparativos. 30 minutos se convirtieron en 21. En la pista, con el calor haciendo temblar el asfalto como si el suelo estuviera mintiendo, me subí al avión con lo único que tenía: una mochila, documentos y una lista mental de 3 nombres que llevaba años guardando en algún lugar al que procuraba no asomarme. El detective, el jefe de policía, ella. Volé sobre el océano mirando el mapa en mi regazo sin verlo realmente. Pensaba en mi hija, en cómo huele su pelo cuando acaba de bañarse, en cómo se ríe cuando algo le parece muy gracioso, esa risa que empieza callada y luego explota,
En la última vez que hablamos por videollamada, ¿hace cuánto? 3 semanas, 4. Ella me preguntó cuándo volvía. Le dije pronto. Como siempre, nunca es pronto suficiente. Cuando el avión aterrizó en Guadalajara, el aire me golpeó como un muro, húmedo, pesado, el tipo de aire que se te mete en los pulmones y no te suelta. Bajé por las escalerillas antes de que las terminaran de acomodar. No tenía maleta. No tenía nada que no cupiera en esa mochila. Una camioneta negra me esperaba en la zona de llegadas privadas. El conductor no habló. No necesitaba hacerlo. Sabía la ruta. Las luces de la ciudad pasaban por la ventana en franjas anaranjadas y blancas. Me veía reflejada en el vidrio y no me reconocí. Tenía el pelo aplastado de tanto tiempo con los auriculares, los ojos de alguien que ha olvidado cuándo fue la última vez que parpadeó para llorar. La enfermera me esperaba en el pasillo de urgencias. No sonrió, no me dio la mano, solo me miró, negó despacio con la cabeza y me llevó al cuarto. La habitación era demasiado blanca. Mi hija era demasiado pequeña en esa cama. Las máquinas sonaban a su alrededor como una conversación que nadie quería tener en voz alta. Pitidos, zumbidos, ese ruido constante que en los hospitales significa que alguien sigue aquí aunque no parezca del todo presente. La enfermera retiró la manta. Tuve que respirar muy despacio para no hacer ningún sonido. Moretones en formas que no hace una caída. Marcas en la muñeca, pequeñas, precisas, del tamaño de dedos que no eran los míos, del tamaño de dedos que deberían haberla protegido. Le toqué el pelo. Solo eso. Con la punta de los dedos como si pudiera lastimarla más con solo rozarla. La enfermera puso una bolsa de evidencia sellada sobre el mostrador. La ropa con la que había llegado mi hija, todavía húmeda en algunos lugares. No pregunté por qué. Ya lo sabía. Saqué el teléfono y empecé a documentar todo. Fotos con marca de tiempo, notas de voz. Me moví por ese cuarto con la misma concentración con la que me muevo en campo. Es lo que hago cuando no puedo permitirme sentir. Me convierto en un procedimiento. Y entonces, la puerta se abrió sin que nadie tocara. Ella entró como si el cuarto le perteneciera. La mujer con la que se había casado mi exesposo después del divorcio. La mujer que había traído a mi hija a urgencias con una historia que ni siquiera había convencido a la enfermera de turno. Olía a un perfume caro y dulce que llenó el cuarto en un segundo. Ese tipo de perfume que se siente como una declaración de intenciones. Me miró y sonrió, casi. No del todo. Ya llegaste, dijo. Deberíamos hablar antes de que hagas algo de lo que te arrepientas. Me levanté despacio. No hay prisa cuando sabes exactamente lo que va a pasar. No, le dije. Vamos a hablar después de que yo haga 3 llamadas. La primera a un abogado, la segunda a una periodista, y la tercera, miré a la enfermera. Ella asintió apenas, casi invisible. La tercera es a alguien que está por encima de tu hermano. La sonrisa de ella se fue, no de golpe. Se fue deshilachando como tejido que se deshace hilo por hilo. No sabes lo que estás empezando, me dijo. Miré a mi hija en esa cama. No tienes ni idea de lo que estoy terminando. Salió del cuarto. El perfume tardó un poco más en irse. La enfermera me tendió un papel doblado. 3 números, 3 nombres. Me dijo que los iba a necesitar, que llevaba semanas esperando que alguien llegara con suficiente voluntad para usarlos. El primer número era de un hombre cuya voz podía mover audiencias judiciales. El segundo era de una periodista que había construido su carrera entera exponiéndoles las entrañas a las familias que creían ser intocables. Y el tercero era el tipo de número que no guardas en el teléfono. Lo tienes en papel. Porque hay nombres que no pueden estar vinculados a ti hasta que ya es demasiado tarde para que alguien lo detenga. Salí al pasillo y llamé primero a la periodista. ¿Quién los está protegiendo?, le pregunté. Silencio. Luego, una exhalación larga. Llevo años esperando que alguien de adentro hable, me dijo. Tengo archivos, reportes policiales sellados, registros hospitalarios. Tú eres la pieza que me faltaba. Quedamos en vernos antes del amanecer, volví al cuarto, mi hija seguía dormida. Pero su mano había cambiado de posición, apenas. Y pude ver la pulsera del hospital, su nombre, su fecha de nacimiento. Y debajo de eso,
Una sola palabra en letras pequeñas. Víctima. Se me revolvió el estómago. No porque fuera mentira, sino porque no iba a dejar que esa palabra fuera lo último que la definiera. Me fui del hospital casi a las 4 de la mañana. La ciudad dormía. El taxi me dejó en una entrada lateral de un estacionamiento sin cámaras y sin vigilantes. Ahí estaba él, mi suegro, el padre de mi exesposo, el único de esa familia que siempre me trató como lo que era, como alguien real. Seguía con el uniforme puesto. Sus medallas captaban la poca luz que había. Supe, dijo simplemente. Y no estoy aquí para calmarte, estoy aquí para asegurarme de que no falles el tiro. Me dio una carpeta, delgada por fuera pero con el peso de todo lo que la gente guarda cuando tiene miedo. Fotos, declaraciones juradas y algo que no esperaba ver nunca. Un affidavit firmado por uno de los propios oficiales del jefe de policía. Un hombre que había decidido que el silencio ya no le cabía en el pecho. ¿Por qué arriesgó esto?, pregunté. Porque hasta las paredes más sucias tienen grietas, me dijo mi suegro arrancando el motor. Y tú tienes el martillo. Manejamos sin hablar. No íbamos a casa, no íbamos a la delegación, íbamos al único lugar donde el hermano de ella no tenía jurisdicción. El edificio federal, en el centro de la ciudad, donde las mañanas empiezan antes de que amanezca. El guardia de seguridad en el lobby nos miró como si hubiéramos traído una tormenta adentro. El uniforme y la credencial de mi suegro abrieron todo sin una sola pregunta. En el piso 12 una mujer con traje oscuro ya nos esperaba. No dio su nombre, solo señaló una sala de reuniones con paredes llenas de archiveros cerrados. Puso una grabadora negra sobre la mesa. Empiece desde el principio, me dijo. Y empecé, desde el callejón en Siria, callejón en 1900, desde el teléfono que casi no contesté, desde la voz quebrada de la enfermera. Cada palabra que salió de mi boca raspó algo por dentro. Pero no me detuve. No podía. Cuando terminé, la mujer sacó una foto de su carpeta y la deslizó por la mesa hacia mí. Era mi hija, en un parque, sentada en una banca sola. La fecha en la esquina me dijo exactamente cuándo. Yo estaba fuera del país. Ella tenía que haber estado en la escuela. La habían estado vigilando, dijo la mujer. Esto es más grande de lo que usted cree. Llevamos años construyendo el expediente. Su testimonio pone nombre a lo que han hecho. Conecta al hermano de ella con varios casos que no hemos podido abrir sin un testigo directo. Pregunté qué venía ahora. Ahora nos movemos rápido, me dijo, antes de que sepan que usted habló. Cuando salí del edificio federal, el sol no había salido todavía, pero el cielo ya tenía ese color gris oscuro que en Ciudad de México llaman madrugada y en otros lugares llaman el momento antes de que todo cambie. Mi suegro caminó junto a mí hasta el coche. Van a entrar en pánico, me dijo. Y cuando entren en pánico van a cometer errores. No tardó en ocurrir. Menos de una hora después llegó un mensaje de un número desconocido. Solo 2 palabras. Llámame. No lo hice. Minutos más tarde, otro mensaje. Esta vez de mi exesposo. Me dijo que ella se había ido, que había agarrado una maleta y había desaparecido. Me quedé mirando la pantalla. Sabía exactamente a dónde había corrido. Su familia creía que podía hacer un círculo con los vagones, esconderla, mantenerla a salvo de lo que venía. Pero habían olvidado algo fundamental. No puedes esconderte de una verdad que ya está en movimiento. Y antes de que atardeciera, el primer arresto lo probaría. La colonia donde vivía el jefe de policía parecía completamente normal esa tarde. Niños en bicicleta, aspersores en los jardines, ese tipo de tranquilidad que en las ciudades mexicanas a veces es real y a veces es una actuación muy ensayada. Desde el asiento del copiloto de la camioneta de mi suegro vi 2 sedanes sin placas visibles avanzar por la calle sin prisa. Los agentes que salieron iban de civil, sin uniformes, sin gritos, sin escándalo. Así trabajan los federales cuando quieren que no haya salida. Uno de ellos tocó la puerta, otro usó una llave. Después supe que la habían obtenido en un cateo esa misma mañana. Entraron y los segundos se estiraron como chicle mal mascado. Luego salió ella. No esposada todavía.
pero con el pelo desordenado y los ojos yendo de un lado a otro buscando una salida que ya no existía. 2 agentes la siguieron cargando bolsas de evidencias selladas. En una de ellas reconocí algo. Un bolso de piel oscura que mi hija le había descrito al personal del hospital. El que usó esa noche. Mi teléfono vibró. Mi ex esposo. Dices que lo has arruinado todo. Mi papá está furioso. No respondí, porque en ese momento el jefe de policía salió por la puerta principal, sin uniforme, con jeans y una playera gris y las muñecas esposadas. Los vecinos se pararon en seco. Una señora dejó caer una bolsa del mercado. Las naranjas rodaron por el pavimento y nadie las recogió. Lo metieron en una camioneta negra que llevaba rato esperando en la esquina, sin paradas intermedias, sin negociaciones tras tienda. Pero yo no lo estaba mirando a él, lo miraba a ella, todavía en el marco de la puerta, aferrándose al borde como si la madera pudiera sostenerla. Sus ojos me encontraron a través de la calle. Y por un segundo, nada más un segundo, su cara se quedó completamente vacía. Como cuando se va la luz en un cuarto y de pronto ves que no había nada detrás de la pantalla. Todo ese poder que creía tener, toda esa protección que le daba el apellido de su hermano. Se fue en ese instante. Mi suegro arrancó el motor. Mañana vamos por el resto, dijo. Asentí. Pero ya estaba pensando en pasado mañana. Las siguientes 48 horas fueron una serie de salas con aire acondicionado demasiado frío. Preguntas que ya sabía responder. Y ese silencio particular que tienen los procesos legales cuando están avanzando de verdad y nadie se atreve a decirlo en voz alta. Me citaron, me entrevistaron, me pidieron que firmara cosas, que ratificara cosas. Lo hice todo. En la madrugada del tercer día me llamaron. Señora, es el momento. Me puse el único vestido formal que tenía. Negro. El mismo con el que fui al funeral de mi madre. Ese vestido que para mí no significa luto, sino algo más serio todavía. Significa que vine a terminar algo. El pasillo exterior de la sala 4 del juzgado estaba lleno de gente que me conocía. Amigos de mi exesposo en el cuerpo. Familia de ella. 2 o 3 funcionarios que me habían saludado con sonrisas en eventos de gala hacía años. Ninguno me miró a los ojos. Adentro, la voz de la fiscal era limpia y precisa como bisturí. Señoría, solicitamos que se admita el Exhibit C, la grabación completa de la conversación entre la imputada y el detective Marco Huelga, realizada 2 días después del incidente. La sala se quedó quieta, y luego sonó mi voz por los altavoces. Tranquila, Clara, preguntando, ¿crees que algún día va a recuperarse de lo que le hiciste? Y la respuesta de ella, con esa confianza que tiene la gente que lleva demasiado tiempo sintiéndose intocable. Va a sobrevivir, pero quizás así aprende a quedarse en su lugar. Alguien en la galería hizo un sonido que no era llanto, pero que tampoco era otra cosa. La jueza dejó de escribir. Mi exesposo no volteó a mirarla. La fiscal continuó sin pausar. Exhibit D. Las transferencias bancarias que demuestran pagos a múltiples personas a cambio de suprimir evidencia. Uno por uno. Nombres, fechas, montos, la red de protección que habían construido durante años, expuesta bajo las luces del juzgado como algo que había estado pudriéndose en la oscuridad y que ahora ya no podía ocultarse. Cuando terminó, la jueza habló. Este tribunal no tolera el abuso de poder, mucho menos cuando ese poder se usa para proteger el daño causado a quienes son más vulnerables. Aplicaré todo el peso de la ley. No miré a mi exesposo cuando salí, no lo necesitaba. El veredicto llegó antes de lo que esperaba cualquiera en esa sala. Culpable en todos los cargos. El martillo de la jueza cayó y ella, la mujer que había entrado al cuarto del hospital como si le perteneciera, se aferró al borde de la mesa de la defensa con las uñas perfectamente pintadas, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Afuera había micrófonos y cámaras y reporteras gritando preguntas. Pasé de largo. No tenía declaración para ellos todavía. Lo único que quería era llegar al hospital. Mi hija estaba despierta cuando entré. No dije nada inmediatamente. Solo me senté en la silla junto a su cama y la miré. Ella me miró a mí. ¿Ya terminó?, me preguntó.
Le dije que sí. Me preguntó si volvería. Le dije que no. No hablamos mucho más esa tarde, no hacía falta. A veces las palabras son lo que usas cuando no tienes nada más, y nosotras nos teníamos una a la otra en ese cuarto demasiado blanco con las máquinas pitando más despacio ahora. Mucho más despacio. Lo que vino después ocurrió sin que yo tuviera que empujar nada. El jefe de policía fue forzado a jubilarse anticipadamente. El detective perdió el puesto y la pensión. Mi ex esposo recibiría su sentencia 3 semanas después, 20 años, en un lugar muy distinto a los lugares donde él solía decidir el destino de otros. Ella huyó. La encontraron en Monterrey, en casa de una prima. La extradición fue un procedimiento de 2 días. No hay a dónde ir cuando el expediente tiene tu nombre en cada página. Una mañana, semanas después, estaba haciendo café en la cocina. El sol entraba por la ventana de una manera tranquila, no dramática, simplemente presente. Mi hija apareció en la puerta con el pelo revuelto de haber dormido. Se recargó contra mí sin decir nada. Y luego, en voz muy baja, me dijo algo. Me dijo que había sabido que iba a volver, que cuando estaba en ese cuarto de hospital, en la oscuridad, había pensado en mí y que había decidido esperar. No sé si soy de las que lloran fácil, no lo soy, pero ese día sí. Han pasado varios meses. A veces me despierto en la madrugada pensando en ese callejón, en el niño que llevaba de la mano, en el teléfono que casi no contesté, y pienso en cuántas veces al día la gente no contesta. No por maldad, sino porque la vida sigue moviéndose y uno no sabe qué hay al otro lado de esa llamada. Yo sí lo sé ahora. Y eso, de alguna manera extraña que todavía no termino de entender, cambió todo lo que soy.